Dios les bendiga. Dios les bendiga. Estoy feliz, feliz, feliz porque estamos aquí nuevamente. Otro jueves de esta serie de adoración que el Señor nos está permitiendo en su misericordia y en su gracia compartir y hablar de este maravilloso tema que cada vez que uno le escudriña más hay algo más que arde. Hay algo que arde en nosotros por ser un adorador. Qué privilegio, esperamos que las personas se vayan conectando. Qué privilegio ser un adorador. Hoy tendremos una invitada súper especial, una amiga de corazón, hermana, líder en mi vida, que realmente es de esas personas que Dios tiene escondido, pero que son una bomba en el mundo espiritual, en el reino del Señor. Y vamos esperando que ella se conecte. Te adoramos, Señor. Tú tienes total dominio y control en este lugar. Tú tienes total dominio y control en esta live, Señor. Tú tienes total y dominio, Señor, y control. Te adoramos, Jesús. Vamos esperando a que se conecten. Te adoramos, Señor. Dios te bendiga, Lizzy. Llegó. Gloria a Dios. Bueno, como llegó nuestra invitada de hoy, vamos enseguida. Hay algo que es importante, y es de que la primera live que hicimos estuvimos hablando de quién era un adorador, qué significaba adoración y la importancia de conocer al Dios que adoramos. Porque justamente muchas veces acontece de que las personas, cuando hablamos de adoración, piensan en el canto. Pero no siempre adoración, o sea, el canto es una expresión de la adoración. La adoración es un estilo de vida que uno lleva en intimidad con el Señor. Pero hoy, justamente, el tema será abordar lo que realmente es el canto, lo que significa con ese talento que Dios nos ha dado, poder expresarle adoración a Dios. Y ese será el tema de hoy. Y la persona, como decía ahorita, que estaremos invitando es una gran mujer de Dios, una ungida, separada de parte del Señor para este tiempo, alguien que en mi vida es especial, que en mi vida es líder y que realmente yo sé que el Señor la va a usar poderosamente para enseñarnos más de este tema. Y vamos a ir llamándola. A ver. Amén. Dios te Se ve bien. bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué placer Dios le tenerte aquí hoy. bendiga. El placer es mío. Ya tú sabes, Ujú. como estaba diciendo, lo que significa para mí, lo importante de que puedas apoyar esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Y para mí es una honra, de verdad, tenerte en mi vida personalmente, tenerte como líder, como amiga en el Señor. Y yo sé que si estás aquí hoy, si el Señor puso eso en mi corazón es porque tú eres una adoradora. Amén. Una Amén. adoradora de verdad. Y sé que este Amén. tema encajaba perfectamente en ti. Amén. Para mí es Amén. una honra de verdad estar aquí. ¿Quieres decir algo? Amén. Sí. Nada, saludar a todos, que Dios les bendiga. Espero que el Señor tiene una palabra para todos nosotros hoy que sea de edificación, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abordar el tema porque yo sé que hay mucho. Y vamos a empezar con la primera pregunta, que es, como decía antes, no sé si estaba ya, había entrado, nosotros acostumbramos a decir de que adoración, 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 hay un adorador, es alguien que canta. Cuando, sin embargo, estamos descubriendo en esta serie de que no, de que un adorador es un estilo de vida.
o sea, cuando tú conoces a Dios, tú quieres darle en sacrificio al Señor tu vida. Y como vimos con Lisandra la otra vez, eso es adoración. Entonces, es algo que viene del interno, algo que viene de lo más profundo de tu ser. Pero hoy estaremos hablando de cómo esa adoración puede ser expresada a Dios con el canto. Y el canto es, o sea, un talento, ¿no? Que Dios le da a muchas personas de tener un buen timbre vocal, de tener ritmo, de tener una buena acústica. Y ese talento, entonces, ¿cómo podemos expresarlo hacia el Señor? Pero la primera pregunta que te hago hoy es, ¿cómo puedo expresar adoración a Dios? Amén. Aleluya. Amén. Ahí existen muchas maneras en las que nosotros podemos expresar nuestra adoración al Señor. Amén. Y puede ser a través de la danza, a través del canto, a través de nuestros ministerios, de nuestros dones, de nuestros talentos. Y como tú dijiste al inicio, a través de nuestra manera de vivir como un estilo de vida. Amén. Amén. A veces nos con palabras decirle al Señor lo que nosotros sentimos. Amén. Y a través de una adoración, nosotros somos capaces de decirle, Señor, esto es todo lo que yo siento. Amén. Como ayer justamente hablábamos, y yo recuerdo que en el grupo de los jóvenes, Ángela mandó un día la adoración en los brazos de papá, eso nunca se me va a olvidar. Y ese día me sentía un poco triste así, y cuando yo escuché esa adoración, yo lo único que pude decir fue, Señor, eso es todo lo que yo te quiero decir en el día de hoy. Por eso digo, a través de una adoración, a través de una canción, nosotros podemos adorar al Señor. Y esa también es una expresión de adoración. Amén. Amén. Puede ser que en los que nosotros no podemos evitar el saltar, el gritar de júbilo, el danzar. Días en que estamos así, queremos demostrar al Señor a través de la danza, nuestra adoración, amén. Pero pueden haber otros días en los que solamente nosotros caemos de rodillas delante de la presencia del Señor y como dice la palabra, el Señor no desprecia un corazón quebrantado. Y esa es nuestra expresión. Señor, estoy aquí delante de tu presencia, yo me quebranto. Y esa es una expresión de adoración también. Amén. Wow, hermoso. Qué lindo eso. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste de cuando, o sea, quizás estamos alegres un día y en ese día podemos expresarle a Dios con o sea, con danzando en él. Y quizás otro día cantando, quizás otro día no tenemos palabras. Wow, me gustó muchísimo. Amén. Bueno, vamos a la pregunta principal entonces de esta live. ¿Cómo el canto puede expresar adoración a Dios? Amén. Sabemos que hay una diferencia entre lo que es el cantar y adorar al Señor. Amén. Amén. Entonces, cantar es una persona cualquiera que puede cantar una canción, cualquiera. Pero la adoración nosotros sabemos que es diferente. Amén. Pero el corazón de Dios lo toca solamente la verdadera adoración de una vida entregada a Él. Amén. Quiero poner como ejemplo, y que justamente Lizzy también había puesto este ejemplo el jueves pasado, y es que sabemos todo, en Génesis 22:5, amén, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a entregar a Isaac, amén, y este versículo es súper lindísimo, me encanta muchísimo, rápido, y lo vamos a leer, amén. Dice, hacemos una vida de obediencia y el ejemplo lo podemos ver en Génesis 22:5. Amén, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Amén, 22:5. Aleluya. Aleluya. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice, iremos hasta allí y adoraremos. Y este versículo, ¿qué es lo que el Señor nos ministra? Ahí nos dice que ellos van a ir a adorar, a cantarle una canción a Dios. Pero ahí nosotros estamos viendo el mayor ejemplo de obediencia. Wow. O sea, él dice, adorar a Dios, él no dice, vamos a ir a cantar. El acto que él estaba haciendo de obediencia, de fe, de entregar a su hijo, ese era su acto de obediencia. Wow. ¿Amén? Y es una expresión de adoración. ¿Amén? Amén. La adoración es una práctica que no cualquiera lo puede realizar. Una vez que sea instituida,
todo el rito fue guardado con celo. Estamos hablando de la adoración en Génesis. El acto de adoración era llevado con toda la reverencia que se merecía, porque era un recordatorio para el pueblo de todo lo que Dios había hecho por ellos. Y esto me viene en mente al principio de ese ministerio de adoración, que uno se hace muchas preguntas, ¿y por qué estoy adorando realmente al Señor? ¿Por qué yo lo estoy haciendo? Y muchas veces me hice esa pregunta. Y yo decía, ¿será por lo que yo tengo? Y si yo no tengo nada, yo voy a seguir adorando a Dios de la misma intensidad. Amén. Entonces el Señor me ministraba y yo, el Señor es lo que mi corazón, mi alma, me dice, no, yo y yo adoro al Señor por lo que ya hizo por mí. Amén. Amén. Y justamente el pueblo, en agradecimiento a todo lo que el Señor había hecho por ellos, ellos adoraban. Este era el acto que ellos tenían de agradecimiento. Dice, los sacerdotes eran los responsables ante Dios de guiar al pueblo en la adoración y era Dios quien los santificaba para glorificarse él delante de Israel. Los sacerdotes debían llevar una vida distinta a la del resto y a ellos no se les permitía tomar vino durante el tiempo de su servicio, porque ellos tenían que tener una vida consagrada al Señor. Y este es el punto. No cualquier persona puede ser un adorador, porque como hablábamos de estilo de vida, una persona que pertenece a un ministerio de adoración obviamente se tiene que guardar para el Señor. No, así como dice, tenemos que ser diferentes. Amén. Amén. Porque es entregar nuestra vida al Señor en sacrificio, en obediencia, amén, en honor al Señor, en agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros al sacrificio, amén. Entonces tenemos que marcar la diferencia, amén. Amén. La principal es postrarse ante Dios, humillarse. En eso consiste la verdadera adoración. No necesariamente tiene que ser físicamente, pero sí tiene que ser con nuestro corazón. La idea de postrarnos ante Él nos habla de su santidad, nos habla de su grandeza, de nuestra pequeñez y del santo temor que nosotros debemos sentir hacia el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Otra de las expresiones de adoración que nosotros podemos tener es reconociendo las virtudes del Señor. Amén. Alabar quiere decir elogiar, quiere decir celebrar con palabras, reconocer sus virtudes, quedar impresionados e impactados por ello. Y nosotros lo alabamos por sus maravillosas virtudes, ya sea de forma directa, cuando nosotros decimos, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, tú eres maravilloso, Señor. Eso es una forma directa. Y también lo hacemos indirectamente cuando nosotros hablamos con alguna persona y decimos, el Señor es fiel, Él es bueno. Eso lo hacemos indirectamente, ¿amén? La adoración la podemos usar para expresar nuestras emociones también, así como decíamos al inicio. La podemos ver en el libro de los Salmos. Nosotros sabemos que existen salmos donde el salmista David, ¿no?, pedía ayuda al Señor. Existen salmos de confianza en el Señor. Amén. Aleluya. El corazón de un adorador se desborda con expresiones de alabanza. Wow. Otra expresión de adoración es a través del servicio o apartando nuestro tiempo para el Señor, porque eso es un sacrificio, porque eso es ser obediente al Señor. Cuando nosotros sacrificamos o sacamos nuestro tiempo para pasar tiempo con el Señor, esa es una manera también de adorarlo. Amén. Wow. Bueno, Amén. Amén. Wow. Wow, wow, wow. Me encantó. Me siento literalmente que me estoy alimentando, de verdad. Y wow, qué lindo. Algo que me viene a la mente es de que, o sea, y te hago una pregunta, ¿no? Simple, o sea, la respuesta es simple. Entonces, cantar no es adorar. no. Como tú dijiste, hablaste, ¿no? De aún del Antiguo Testamento, cómo funcionaban las cosas. O sea, no cualquiera que cante es un adorador. Y no cualquiera que, o sea, que no cante no es un adorador. Amén.
Amén. Dios te bendiga, Dani. Y eso es algo increíble. Me viene a la mente algo que yo vi ayer en la iglesia, ¿no? Cuando la hermana Carol estaba llevando el devocional. Y bueno, pudimos presenciar un culto hermoso porque ella fluía en el don, en el talento que Dios le dio, que la adoración, y se podía manifestar la presencia del Señor. Y yo, o sea, lo que me vino a la mente fue, wow, Carol es una adoradora. Porque ¿sabes lo que pasa, Marci, que me viene a la mente? Como dice la palabra, lo que hay en secreto viene manifestado en público. Entonces, Amén. ¿quién es un adorador? O sea, quien tiene un talento. Porque mira, yo creo que Dios es un Dios de orden. Y Dios sabe quién es un adorador. Amén. Dios sabe quién iba a llamar o a levantar como adorador en esta tierra. Alguien que iba a adorarlo en espíritu y en verdad. Y a esa persona, yo creo que, o sea, no todas, pero yo creo que Dios decidió darle un don, un talento para que pudieran expresar esa adoración, ¿no? Para que pudieran conectarse con el Padre. Porque es que cuando tú adoras al Señor, hay un momento donde tú sientes de que esta tierra no basta, de que tú necesitas ir más allá. Y la única manera que podemos experimentar más cercanía con Él es ser un adorador, o sea, conectarnos al cielo. Entonces, o sea, quería decir dos cosas que conectan con lo que tú dijiste y es, primero, para mí personalmente, o sea, la adoración como es un talento que me ayuda a mí y a mí personalmente me ha pasado y como tú dijiste justamente de ese día que el Señor permitió que yo mandara esa adoración de en los brazos de papá y era justamente las palabras que tú querías decirle al Señor. Entonces, como tú bien decías, hay momentos en nuestra vida donde nosotros no logramos expresar a Dios lo que nosotros queremos decirle, por quizás dolor, porque quizás es un momento donde quizás hay confusión en nuestro ser y no logramos entender ni bien qué decir o qué hacer. Y quizás viene una adoración y tú sientes que Dios te habla en esa adoración o que el Espíritu Santo te está ministrando lo que tú quisieras decirle, ¿no? Entonces, justamente para mí la adoración, o sea, cuando yo utilizo el don, el talento del canto que Dios me ha dado para adorar a Dios, es cuando yo oro cantando. O sea, cuando lo que yo no logro decir, quizás, yo lo digo cantando. Y Dios, los talentos que el Señor nos da son para edificación nuestra, pero para edificación de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo activo el talento en las manos del Señor, que en este caso es el canto, estoy edificando mi alma porque me estoy conectando con Dios, estoy logrando decirle lo que yo no logro decirle con palabras, estoy en ese momento diciéndole eso, recibo del Espíritu Santo porque tú sabes, cuando uno entra en la presencia del Señor, el Señor empieza a ministrarte a través de esa adoración y al mismo tiempo soy de edificación a los otros. O sea, soy imparto. Muchas veces nosotros declaramos palabras en la adoración cuando cantamos y estamos impartiendo. Ayer justamente en la iglesia cantaron esa adoración, ¿no? Dios te bendiga, Dios te proteja. O sea, y cantaron lo que es la bendición sacerdotal del Antiguo Testamento. Y nosotros quizás estamos acostumbrados, pero estamos declarando una oración cantando sobre la vida de estas personas. Entonces, qué importancia. O sea, yo en lo personal creo que el ministerio de adoración ha sido el ministerio que hasta ahora, desde que yo me convertí, el Señor desde enseguida me ha permitido estar. Pero te digo, me di cuenta a través de lo que dijiste, de que por muchos años lo hice adorando a Dios, pero no entendía la magnitud, Marci, de la importancia de ese ministerio. No sé si a ti te ha pasado. Igual, cuando yo me convertí, a mí igual, yo soñaba, yo tuve muchísimos sueños que yo me veía adorando, sueños súper bonitos, incluso voy a contar un sueño rápido. Cuando yo estaba en Cuba, yo tuve un sueño donde yo iba a un parque que había en la ciudad donde yo vivo, y habían varios grupos de personas, habían unos muchachos que eran tipo rockeros, habían grupos, diferentes grupos así de personas, y había un grupo que eran personas, todos eran de diferentes países, eran extranjeros todos, y ellos estaban adorando, y yo dije, ese es el grupo donde yo pertenezco, porque eran cristianos, porque estaban adorando, y yo fui ahí, y cuando yo vine para aquí, para Italia, creo que un año después,
yo me vi en una iglesia, yo no pertenecía al ministerio de adoración, pero yo me vi adorando con mi idioma, con personas de tantos países. Yo dije, wow, Señor, este es el sueño que tú me permitiste a mí tener. Y entonces lo vi realizado como un sueño de Dios en mi vida. Y bueno, al principio a mí me chocó mucho y eso nunca se me va a olvidar. Mi primer día, cuando ya me dijeron vas a pertenecer al ministerio de adoración y todo, mi sueño era adorar, mi sueño era adorar al Señor. Y ese primer día fue un acto espiritual fuertísimo. Yo no sé si tú tuvieron que orar por mí en la iglesia, tuvieron porque fue muy fuerte. Y no fue solo ahí, fueron meses y meses para que la voz me saliera bien. Yo decía, era un bloco, yo decía, no me sale la voz, yo no puedo adorar, no puedo, no puedo. Y ahora me doy cuenta que ya pasó el tiempo, que fue un proceso, que fueron muchas liberaciones, pero el ministerio de adoración, como hablamos antes, va a ser siempre un ministerio muy atacado y es muy fuerte. Nos gusta, adoramos al Señor en todo tiempo, queremos vivir una vida de adoración para Él, pero no es fácil. Es un ministerio muy, muy atacado. Y entonces esas fueron las primeras experiencias que yo viví al inicio en el ministerio de adoración. Yo decía, pero Señor, aún no me sale, yo no soy la mejor cantando ni nada, porque yo no canto, yo quiero adorar al Señor. Y si Él me puso en el ministerio, porque a Él le plació. Entonces yo decía, pero ¿qué pasa? No me sale la voz y yo me sentía mal y lloraba y estaba súper frustrada, pero es como tú dices, hasta el día donde yo entendí verdaderamente, tú no estás aquí para cantar, tú no estás aquí para que nadie te vea, tú no estás aquí para exhibirte de nadie, si eres y adora, porque tú estás aquí para adorar al Rey de Reyes. Y hasta ese día fue que yo aprendí, me afectaban muchas cosas externas, siempre, o en el momento cualquier cosa humana que yo veía que se movía, eso me afectaba, ya me bloqueaba la adoración. Y fueron cosas que poco a poco el Señor te va moldeando, el Señor te va enseñando y uno va creciendo espiritualmente también. Amén. Wow, exacto. No, siento que estamos entrando en un tema que quizás no tenía que ser tocado, pero el Señor está guiando hacia eso. Y es de que, o sea, de esto, ¿no? De las cosas que pueden pasar en el ministerio de adoración. O sea, hemos visto hasta ahora la importancia de lo que es verdaderamente cantar. Pero como tú bien dijiste, alguien, o sea, el que está en el ministerio de adoración, quien ha decidido usar ese talento que Dios ha dado para la obra del Señor, para utilizo del Señor, es muy atacado. Y justamente hay cosas, o sea, yo pienso, hay un tema y es diferenciar, no diferenciar, balancear, perdón, entre lo técnico y lo espiritual. Amén. Y personalmente nosotros sabemos de eso en todo este tiempo que hemos estado en el Ministerio de Adoración, y es de que muchas veces, o sea, yo aprendí cuando yo me convertí, Marci, yo adoraba con libertad, no con libertad porque todavía adoro con libertad, pero sabes, fluía sin importar lo técnico, sin importar nada, y entonces el del piano iba por un lado y yo iba por el otro y así, hasta que un día recuerdo de que tuvimos que hacer con un grupo de la iglesia una presentación importante en otra iglesia. Y cuando llegamos a esa iglesia, el líder de adoración de esa iglesia, como digo yo, se la cogió con nosotros y nos decía, ustedes tienen de parte de Dios, ustedes tienen voz, pero necesitamos trabajar. Y estuvimos hasta tarde esa noche ahí, él insistiendo con nosotros, tratando de enseñarnos cosas. Y él dijo algo y él dijo, tenemos que hacer las cosas para Dios, sí, para el Señor como fluyan, pero hacerlas bien. Y eso a mí me quedó marcado. Y yo ahí entendí de que no era solo lo espiritual, que es lo principal, sino que teníamos que esforzarnos en lo técnico también para hacerlo bien para el Señor, ¿verdad? El problema es de que aquí hay algo que me viene a la mente y es de que el que provoca la presencia del Señor con la adoración somos nosotros. O sea, cuando nosotros, como yo digo siempre, ¿no? Nosotros podemos llegar a una atmósfera que esté fría espiritualmente. O podemos llegar un día a la iglesia y la condición espiritual puede estar tensa o no puede estar un poco diferente, pero si nosotros empezamos a conectarnos, cada uno de nosotros con el Señor, y empezamos a adorar y empezamos a clamar, el fuego baja, la presencia de Dios va a venir. Entonces somos nosotros. Entonces,
¿qué pasa si los que estamos ministrando adoración, adorando al Señor y declarando cielos abiertos sobre la iglesia, no nos conectamos con Dios? Estamos con Dios. Exacto. La atmósfera no cambia. ¿Qué pasa? El ministerio de adoración es súper importante por eso en la iglesia. Es súper importante. Porque para preparar la atmósfera, como tú dijiste, para preparar el corazón de las personas, la mente para recibir la palabra, como digan, ¿no? Dejar ya el terreno fértil para poder recibir la palabra del Señor. Es súper importante el ministerio de adoración. Sabemos el poder que tiene la adoración. ¿A qué cosa sirve el ministerio de adoración? Para romper cadenas, sabemos, para liberación, para todo lo que es necesario el ministerio de adoración. Amén. Es súper necesario el ministerio de adoración, súper necesario la iglesia. Exacto. Y es lo que, si el ministerio no está conectado, entonces ¿cómo vamos a llevar si nuestra tarea es como la de los sacerdotes de antes? Nuestra tarea es llevar al pueblo a adorar al Señor. Exacto, y dijiste una palabra, conectado. Conectado con el Señor primero que todo, porque nosotros podemos, justamente, tú una vez dijiste una frase y dijiste, o sea, lo que hacemos entonces es cantar. Y nosotros no somos llamados a cantar, nosotros somos llamados a través del canto, con una vida, o sea, ya venimos con una vida de intimidad, de entrega, de testimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, multiplicar los dones. En nuestro caso, el Señor nos dio una voz o un talento de ser músico, en otro caso. O sea, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo. Entonces, tengo que tener mucho cuidado. Y hace falta, o sea, yo pienso de que verdaderamente hay muchas cosas en el ministerio de adoración que no se dicen. Digo, en la iglesia en general. Gracias al Señor nosotros tenemos un ministerio de adoración bendecido, unido en el nombre de Jesús y hemos trabajado con esfuerzo y el Señor nos ha ayudado a crecer en lo técnico y en lo físico y en lo espiritual. Y eso es un privilegio. Y algo que es importante es que las personas que están en el ministerio de adoración se mantengan unidas, ¿no, Max? Porque a veces, o sea, algo que no puede existir en un ministerio de adoración, ya estamos hablando, es el orgullo, el ego o la falta de humildad. Claro que sí. Porque quizás, o sea, recordemos de que el talento nos lo dio el Señor. Porque si a Dios no le placía, nosotros no nacíamos con una voz para cantarle. Pero a Él le plació entregárnoslo. Entonces, no puede existir el hecho de sentir, ¿sabes? Como que, mira, ella canta mejor que yo, fulana canta, entiende. No, porque es que todos somos necesarios. Amén. Todos somos necesarios. O sea, y lo hemos visto. En nuestro caso, si falta una, ya no es igual. O sea, no es igual. Es verdad. Entonces, eso vino ahora, ¿no? O sea, la humildad. Entender de que independientemente de cuán grande sea el talento, la voz, el talento musical que el Señor nos haya dado, lo estamos haciendo para Él. Y de nada nos sirve tener una grande voz si cuando cantamos nada pasa. Si cuando cantamos al Señor no hay una atmósfera que se mueve, no hay nada. Claro que sí. Y es en vano. Exactamente. Entonces, wow, es que este tema del canto es verdaderamente importante. Es importante porque hay que entender estas cosas, ¿entiendes? O sea, hay que entender cuán atacado es el ministerio de adoración, hay que entender cómo alguien puede llevar una vida. Yo creo que muchas personas ahora que tienen una voz y llegan a los caminos del Señor y y gloria a Dios, porque te digo, yo en lo primis, el primer ministerio donde me involucraron cuando me bauticé fue la adoración, porque identificaron el talento y ahí me pusieron, ¿entiendes? Y es así, pero necesitamos como adoradores ser reformados y entender, como decíamos la otra vez, por qué estamos adorando. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y el Señor me dio una palabra, Marci, en el 2019, profetizó un pastor a mi vida y dijo que, o sea, me habló de adorar con denuedo. Y yo no entendía lo que era denuedo, ¿no?
Y cuando fui a buscar, de nuevo quiere decir sabiendo, o sea, hacer una cosa sabiendo lo que estoy haciendo. Wow. Y como vimos con Lisandra en la ley pasada, nosotros tenemos que adorar al Dios, o sea, conociendo quién es Él. Entonces que muchas veces, yo te digo, yo he aprendido y estoy aprendiendo, sinceramente, a que cuando me toca llevar un devocional y tengo que escoger las adoraciones, tratar de escoger las adoraciones en base a lo que el Señor me ministra que va a hacer. Porque mira, o sea, sin darnos cuenta, como dice la pastora muchas veces, nosotros estamos declarando palabras. Estamos declarando, y tú ves la diferencia de que cuando hay una palabra, una adoración que ministra, y cuando el Señor ya está ministrando a la iglesia una palabra, y cuando el Señor viene ya ministrando en los corazones y arando el terreno con una palabra, y tú vienes y empiezas a cantar con esa misma palabra o algo que tenga que ver, ahí vas a ver que el pueblo, hay una atmósfera diferente y el pueblo está dispuesto a recibir. Amén. Y quizás si uno viene y canta una adoración que no tiene que ver con lo que tú sientes de parte de Dios o hace, sino que simplemente por cantar, vamos a No es ver. igual. ¿Qué tú crees de eso? Nada, primeramente eso, pedirle dirección al Señor. A veces uno no entiende, pero Él es el único que lo sabe. Y es eso. ¿Cuántas veces hemos coincidido que las adoraciones tienen que ver con la palabra inicial, que las adoraciones tienen todo que ver con la prédica? Porque Exacto. cuando uno se deja direccionar por el Señor sabe todo, ya Él sabe qué es lo que, qué palabra nos va a dar, la adoración que necesitamos en ese momento. Y ahí es eso que tú dices, es donde vemos que el pueblo está quebrantado, donde nosotros mismas desde el altar recibimos tanto, que es increíble. Exacto. Y es curioso como el Señor, es que es tan lindo este ministerio. Yo de verdad te digo, en lo personal, agradezco a Dios por haberme Amén. entregado, por habernos entregado el talento de la voz, en el caso de nosotras, para poderle adorar en la iglesia. Yo te digo, yo es algo que agradezco infinitamente al Señor, es algo que hace parte de mí. Y qué lindo ver cómo el Señor nos conecta con la atmósfera, ¿no? Cuando, o sea, yo pienso que lo primero, como dijimos, es que un adorador tiene que estar en el espíritu. Porque, o un Amén. adorador, el pastor dice siempre algo que me ha quedado impreso, y es de que la adoración prepara los corazones del pueblo para recibir la palabra. Y es de que muchas veces nosotros mismos a veces llegamos a la iglesia sobrecargados de una semana, donde hemos tenido tantas cosas espiritualmente atacados. Entonces, cada semana es diferente, cada día es diferente. Entonces, en ese día, si uno no está conectado, solo si uno está conectado, perdón, con el Espíritu Santo en el Espíritu, uno va a poder entender cómo está la atmósfera. Si nosotros llegamos, papá, y no entendemos y estamos, no entramos en lo espiritual, no entendemos la atmósfera y empezamos a cantar, quizás el Señor por la misericordia de las personas nos va a usar, pero no vamos a ser efectivos en lo que fuimos llamados a ser efectivos. ¿Entiendes? O sea, porque quizás nosotros empezamos a decir una cosa, a cantar una cosa, y por la misericordia del Señor se mueve y lo hace. Pero cuando nosotros, imagínate qué bomba, mira lo que el Señor me ministra, imagínate qué bomba en el mundo espiritual. Si nos conectamos en el espíritu y en ese día el Señor actúa conforme a lo que hay. Es verdad. Tremendo. Qué Porque tiene lindo, libertad. qué lindo este tema. Wow, me encanta. De verdad. Te quiero preguntar, dime, Dime. dime. No, iba a decir que igual yo súper agradecida al Señor porque es un privilegio de verdad, adorarle. Exacto, es un privilegio y es algo que se conecta, tú sabes, yo hay veces que como que uno quisiera y uno ve que las otras personas quizás tú llegas y escuchas una oración y te conectas y ves que las otras personas como que no están en la misma, ¿sabes? Y tú dices, pero es que, exacto, pero es que es un don, es un talento específico, es algo que el Señor Claro. nos dio para conectar con Él. Yo te digo, hay días que yo llego
hay días que estoy gloria a Dios, aleluya, pero hay días que no tengo palabras y que lo que hago es buscar una adoración en YouTube y decir, te voy a cantar. Hubo un periodo en mi vida, para terminar ya, para hacer la última pregunta, pero hubo un periodo en mi vida donde dos periodos me vienen a la mente. Un periodo hace mucho tiempo donde yo no lograba orar. O sea, yo me arrodillaba, pero no lograba orar. Me había debilitado mucho. Y yo me acuerdo que lo que yo hacía era coger y empezar a adorar. ¿Y sabes cómo? Sin ganas de hacerlo, sin deseo. Sin deseo, sin ese deseo ardiente, porque sabemos que no es por deseo, perdón. Y empezaba a cantarle a Dios, y empezaba a cantarle a Dios. Y justamente una de mis adoraciones favoritas es Tú eres para mí, que la hizo después Cristín de Clario, y dice, o sea, cuando tú cantas para mí, porque había momentos donde yo sentía de que cuando yo cantaba para el Señor, Él empezaba a cantar para mí. Amén. Él empezaba a cantar a mi vida. Y yo te digo, hubo ese periodo donde yo solo hacía eso. Y hubo otro periodo en mi vida, más adelante, en otro proceso totalmente diferente, donde yo oraba. El problema era de que yo no lograba entender muy bien lo que el Señor me decía a través de la oración o de la palabra, como Él lo hace casi siempre. Y yo me acuerdo de que cuando yo hacía así en YouTube, cada vez había una adoración nueva y cuando yo ponía esa adoración, era de esa manera que el Señor me hablaba. Y todo el Señor me lo decía. Y justamente en esos días alguien me habló de parte del Señor y me dijo, la manera en que te estoy hablando es a través de la música, es a través de la adoración. Y por eso te digo, para mí es algo sumamente importante. O sea, la adoración es vida en un adorador. Un adorador sin adorar, sin poder expresar. O sea, alguien que es adorador y que tiene el talento del canto que Dios le ha dado. Cuando viene el Señor, no puede no expresarle a Dios con una canción, no puede. Yo no aguanto. Yo en lo personal hay veces que quisiera como que estarme más quieta en la iglesia y todo, pero no aguanto, es algo más fuerte que yo, es algo que llevamos dentro. Y yo sé que tú sabes bien de eso, Es nuestra esencia. por nuestra esencia. Bien. Y Te puedo compartir, claro, no, que me llama mucho la atención porque nosotros sabemos el poder que tiene la adoración. Y una experiencia, yo siempre decía, yo no sé hacer guerra espiritual, yo no sé. Él me dio una palabra y verdaderamente es como la palabra de la viuda, lo que predicó Anita ayer, pero dame lo que tienes en la mano. Y el Señor me pregunta, ¿pero qué tú tienes? Y yo, adorar, la adoración. Y el Señor, pues empieza a adorar. Si te levantas a las 3 de la mañana y crees que tú no sabes o que no puedes hacer guerra espiritual, empieza a adorar. Ahí el Señor no se equivoca. Hay hasta adoraciones específicas de guerra espiritual. Y así, gracias a Dios, así fue como yo comencé. Y es que todo en el Señor es así. Él te da la clave, tú empiezas y poco a poco, cuando tú miras para atrás, no, es increíble lo que el Señor puede hacer. Por eso te digo, la adoración increíble, porque así de esa manera, esa fue la estrategia que se dio para yo poder comenzar a hacer guerra espiritual, para yo poder guerrear, ¿no? Espiritualmente por mi familia, por mi casa, por mi matrimonio, fue de esa manera a través de la adoración, porque decía, Señor, yo no sé, yo escucho que la gente dice, no, guerra espiritual, y yo no sé hacerlo, y fue de esa manera, a través de una adoración. wow, qué fuerte. Es que eso, Ujú. o sea, eso me demuestra de que tú eres una adoradora, porque, o sea, Dios no le va a dar a alguien, o sea, la adoración en sí es un arma, pero justamente me comentabas hace poco de que me gustó mucho, algo que me comentaste hace poco, de que el ministerio de adoración es muy atacado porque el enemigo detesta la adoración. Amén. O sea, el enemigo detesta, como tú me dijiste, ese era su lugar.
Él es Claro, el líder de adoración en el cielo. Pero claro. entonces, es por eso que nosotros somos tan atacados, pero al mismo tiempo, volviendo a lo que dijiste, es por eso yo creo de que el enemigo se enfurece tanto cuando nosotros adoramos a Dios. Es como quitarle la atención a él y adorar al que verdaderamente merece la adoración. Exacto. Por eso estoy muy atento, porque debe haber periodos, nosotros somos seres humanos, fallamos, por eso hay que estar atento cuando tú no estás adorando a Dios. Atento porque lo estás adorando a Él. Tal vez tú no estás ahí delante de Él, no le estás haciendo un culto a Él, pero a través de distracciones, a través del pecado, a través de muchísimas cosas que nos hacen que no estemos adorando a Dios. Entonces, si no adoramos a Dios, lo adoramos a Él. Esto va a ser, es una batalla, es una guerra constante que nosotros tenemos como adoradores. Entonces hay que estar muy atento con eso, porque Él le molesta, le da rabia, le da fastidio. Nosotros le quitamos el lugar a Él y ahora nosotros le estamos dando la gloria y adorando al que verdaderamente la merece. Amén. Amén. Quería preguntarte, ¿tienes algún testimonio no es un testimonio tuyo de oración, pero antes de esa pregunta, ¿tienes, o sea, quieres decirme algo que tú hayas experimentado que tenga que ver con el ministerio de adoración en ti? Amén. Lo de la canción. Un Amén. testimonio que tenga que ver con Marciella y adoración. Amén. Puedo decir lo del sueño, ¿sí? Del testimonio. Fluye. Amén, sí. Creo que es una de las experiencias más hermosas que yo he vivido en el ministerio, desde que estoy en el ministerio de adoración. Yo recuerdo que un día nosotras trabajábamos juntas, para quien no lo sabe. Entonces, yo tuve un sueño donde el Señor me daba una adoración. Y yo recuerdo todo así, recordaba en el sueño la letra y todo. Pero en el mismo sueño yo me encuentro a Ángela. Y yo le digo, ay, soñé una cosa, pero cuando me desperté no me dio tiempo a escribir la adoración así. Y ya era que el Señor estaba haciendo conexiones. Amén. Y se me olvidó, pasó el tiempo y estábamos un día trabajando juntas y yo le dije, ay, tú sabes que el Señor me dio y le cuento el sueño. Y entonces Ángela dice, como que, pero vamos a hacer la adoración y yo no sé. De verdad que yo no me sentía capaz. Yo dije, no, yo no sé escribir, yo nunca he hecho eso. No, yo no sé, con mucho miedo. Y verdaderamente el Señor, como digo yo, ya había hecho la conexión, ya el Señor lo había preparado todo, porque fue una experiencia sobrenatural lo que nos